Alberto Granados, a las 2:24, que Miriam Martínez, del diario de Alto Aragón, está escuchándonos, y ella, por supuesto, hombre, aquí tenemos un dossier de prensa muy grande donde se demuestra que el impacto del accidente fue tremendo, ¿no? Imagino que se habló mucho de eso y que aún, dicen algunos, se quedaron como aristas sin resolver. Miriam, buenas noches. Hola, buenas noches. Imagino que esto marcó profundamente la actualidad de toda esa comarca, ¿no? Fue un accidente, no se han repetido hechos, imagino, de esas características. No, vamos, fue el accidente, bueno, ha sido el accidente de montaña, yo creo, más importante que ha habido en el Pirineo aragonés, pues en cuanto a número de víctimas mortales, y luego, bueno, pues tuvo una tremenda repercusión, pues por la dureza de la situación, la juventud de las víctimas, el tiempo que se tardó en recuperar los cuerpos, fue bastante impresionante, sí. O sea que, como nos contaba alguno de los oyentes que amablemente nos ha confesado su experiencia, incluso algunos de los que fueron dados por desaparecidos en un principio, no es que caiga una luz sobre solamente esos 9 cuerpos, sino que luego las labores de búsqueda tuvieron que ir esbrozando pues toda la zona, ¿no? Sí, bueno, la luz cayó sobre estas 9 personas y sobre bastantes militares más. Entre los propios militares se hicieron las primeras labores de rescate, compañeros que sacaron a otros compañeros, y luego, bueno, ya se organizó el operativo más complejo con Guardia Civil, militares ajenos a lo que eran estas columnas que estaban haciendo las maniobras. Hay un sitio, Miriam, en esa zona de Tuca Blanca, que yo, bueno, tengo la desgracia de no conocerlo, porque me han contado que es un paraje espectacular, sencillamente, y totalmente recomendable, por supuesto, pero hay una especie de monolito o de recuerdo para este accidente, para esta gente, ¿no? Pues eso lo desconozco, no sé. Yo he visto alguna fotografía por ahí, creo que no sé si hay alguna cruz con algunos nombres. Me da la impresión de que es así. Por cierto, después empieza a hablarse de todo este fenómeno colateral, vamos a llamarlo así. Desde luego que ya uno no sabe dónde empieza la psicosis, la sugestión, la realidad. También vivisteis periodísticamente, te quiero decir, este fenómeno de los rumores en torno al cuartel. ¿Duraron mucho tiempo estos rumores o es algo que se atajó repentinamente? Bueno, esto de los rumores, la verdad es que, imagínate, si ahora tenéis, con el paso del tiempo normalmente las cosas suelen ir saliendo a la luz y parece más fácil descubrir la verdad cuando las cosas se van enfriando un poco. Por aquel entonces, yo creo que, por ejemplo, en mi periódico hay una reseña bastante escueta del asunto. Yo por entonces, en aquella temporada no estaba en el periódico, pero creo que es una información que incluso llegó de agencia, creo, Ajá. Y tampoco se le prestó demasiada atención. Todas estas cosas que pasaron a posteriori en el cuartel de los militares no trascendió prácticamente nada. Muchas de las cosas que estáis contando, vamos, yo las desconocía por completo, y sin embargo te puedo asegurar que lo que fue el accidente se vivió muy de cerca y se trabajó mucho en él. O sea que lo demás, realmente, todo lo que ha pasado a continuación se ha llevado con un secreto bastante considerable. Qué curioso y qué interesante lo que nos cuentas, Miriam. Fíjate, tengo precisamente aquí, del periódico de Alto Aragón, vinculan los extraños fenómenos del refugio de Cerler al accidente militar de Tuca Blanca. Sí, hay algunos seguimientos, también el periódico de Aragón, bueno, toda la prensa, pero es cierto que hay un momento en que tampoco trasciende. Incluso, luego hablamos de esto, Juanje, Ángel Briongos, y también nos van a acompañar otros amigos, se habla de un intento de que haya una colaboración de parapsicólogos. Bueno, eso siempre es muy complicado, ¿no? Pero desde luego que hay esa afirmación en los periódicos. Lo que sí está claro es que de aquí, bueno, puede surgir no sé el qué, pero la gente después de tantos años sigue hablando, y bueno, ya veremos en qué acaba todo esto. Te agradecemos tu aportación sobre lo que fue aquel accidente y aquel momento a nivel periodístico, un impacto que nadie ha olvidado, es decir, que la gente no se crea que esto ha pasado en muchas más ocasiones, sino que es algo que marcó profundamente esa región de Aragón, y te damos un fuerte abrazo, Miriam. Gracias por ayudarnos. Vale, gracias a todos, adiós. No sé si tenemos ya también a la escucha a José Miguel Trayero, que además, bueno, lo de Alto Aragón viene muy bien, porque él hizo un estudio maravilloso sobre objetos volantes en esa región. ¿Me escuchas ya, compañero? Sí, te escucho. La verdad es que, hombre, estamos muy impresionados, no te voy a engañar, porque sospechábamos y agradecemos que esté pasando lo que está pasando. Están llegando decenas de testimonios de gente que estuvo allí. A nivel de los investigadores, esto en su época también fue un impacto tremendo, porque lo cierto es que yo tengo aquí como 6 portadas de periódico y documentos en los que se habla incluso de intervención de parapsicólogos. ¿Se supo algo de todo eso? Sí, la verdad es que eso es lo que me comentaron cuando estuve yo allí en Cerler, porque incluso estuve hablando con varios mandos
y parece ser que vino gente, creo que me dijeron de Barcelona, y la verdad es que no consiguieron acabar con las investigaciones porque parece ser que lo pasaron muy mal. Tuvieron que salir pero disparados de allí. ¿Los propios investigadores? Los propios investigadores, sí, se ve que hablaban de arañazos, golpes, ruidos tremendos, y la verdad es que yo cuando estuve allí pues hubo un rato que sí que pasé un poquito de miedo porque oí unas cosas muy raras que luego quizás piensas que tiene una explicación normal porque o a lo mejor es que quieres que tenga una explicación normal. ¿Te ocurrió a ti? Sí, un ruido muy fuerte. Cuando me invitaron estuve hablando con el mando y le dije, oye, déjame pasar un momentín que voy a llamar por teléfono. Y me dice, sí, pasa, que está aquí al lado. Hay una sala que es una sala grande y hay un teléfono y de estos de monedas normales, y fui a llamar y el momento que estaba llamando oí un crujido que yo pensé que se partía la casa por la mitad. Unos sonidos que es muy curioso porque lo que nos ha comentado nuestro amigo que vivió los fenómenos allí, hablado de ruidos, ruidazos, incluso decía, sí, como estruendos muy concretos, ¿no? Hay que escucharlo, o sea, es que no y se te ponen los pelos de punta. ¿Y los mandos que te hacían llegar, José Miguel, cuando estabas allí? ¿Qué se palpaba en ese momento en el cuartel? Miedo. Y los chavales que estaban allí les parecía como si yo, que en teoría subía casi como turista, para que me entiendas, les parecía como si yo pudiera darles una explicación de lo que estaba ahí sucediendo. Estaban todos alrededor mío como intentándome pedir explicaciones de lo que allí estaba pasando. Tenían miedo, y ese miedo creo yo que me lo transmitieron. Y observé que tampoco van a los sitios solos, o sea, por allí se movían siempre 2 o 3 juntos. José Miguel, yo quiero que te quedes para participar también un poco en el debate y las cuestiones que podemos tener aquí con Ángel Briongos y con Juan G. Vallejo. Carmen, ¿qué está llegando al 7640? Porque este programa más que nunca es una investigación en vivo y mucha gente de las fuerzas de seguridad del Estado que pasaron por allí quieren hablar, Mira, sobre lo que nos preguntaba Juanje, incluso que buscaba información, soy de Estadilla, intentaré localizar a José Barón Hidalgo y ayudaros en lo que pueda. Además nos dice que estamos invitados a su casa si venimos por ahí. Pues muchas gracias, amigo. Como tú, da gusto. Gracias. Y si tienes algún dato, ya sabes que te puedes poner en contacto a través de esta vía de contacto, 7640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, y también hay una vía de contacto que es el mail, milenio3 con número @cadenaser.com. En esas dos vías nos podéis escribir y de verdad, si tienes algún dato sobre esa persona que buscamos, te lo agradeceríamos. Yo estuve en Cerler en el 96 en una guardia, vi 3 soldados uniformados y haciendo saludo militar. Estuve con psicólogos 1 año, lo pasé fatal. Vamos a ver si... ya una pausa, Carmen, porque aquí estamos hablando de apariciones de soldados, muchos de ellos con gorras características. Ángel, desde Radio Zaragoza, hay muchos soldados que hablan, que dicen, que ven, incluso alguno define sus propios compañeros desaparecidos, y con el traje de ese día, ¿no? El traje de esas maniobras concretas. Sí, exacto, y cómo se aparecen y cómo llegan a la zona de... No solo que lo que comentaba antes también el soldado, el guardia civil que relataba lo que allí vivió, que los rodeaban incluso, ¿no?, en la garita, y por eso se iban precisamente a la zona de la pared, sino que además también los veían cómo llegaban de esquiar, digamos, pues como si aquello no hubiera sucedido, como si el accidente de ese 11M trágico del año 91 no hubiera ocurrido, ¿no? Y bueno, llegaban allí, se apoyaban sobre las literas, incluso cuando se sentaban sobre la cama, al parecer se hundía la cama y de repente se desvanecía por completo, y bueno, totalmente desaparecía el soldado. Y bueno, pues imagínate lo trágico que tiene que ser eso. Luego también es muy curioso que Luis Alberto Perucho, este es el panadero que suministra al cuartel, que ha suministrado, ahora creo que no, porque hemos estado siguiendo este tema y me parece que ahora no lo suministra, el pan y demás, ¿no? Pero hubo un día en concreto que no le dejaron pasar precisamente por todo lo que estaba allí pasando. Fíjate. Escuchamos de nuevo a David, ese primer informante que nos dio su visión de las cosas. Claro, una visión privilegiada. Es que él estaba en la luz, es que se salvó de milagro, salió a gatas de la lengua de nieve. Y para él y para muchos amigos que estaban en aquel año, todo empieza a suceder a raíz del secado, suena un poco crudo, pero es así, el secado de los cuerpos que se instalan dentro de este refugio. Escuchamos. Finalmente, pues eso que te digo, 9 cadáveres aparecieron. Estuvieron en las dependencias del cuartel durante toda la semana, y allí mismo en el cuartel se hizo unos funerales militares. Hicimos varios funerales a medida que íbamos encontrando algún cuerpo.
Bueno, pues fíjate, no sé si me habéis visto la cara que he puesto justamente sí. Al actualizar la pantalla donde van saliendo los mensajes. La cara que me recuerda que pasa algo, siempre. Pues sí, pues que tenemos localizado a José Barón, que es el padre de su novia, de la chica que escribe, y os pedimos por su salud, al parecer, parece que está enfermo, que no quieren molestias. Bueno, pero por lo menos existe. Enfermo no está, porque hace unas semanas sé quién estuvo con él. O sea, enfermo... A lo mejor es que no quiere hablar. Porque el general Antonio Lucas presionó expresamente a todos los que estuvieron allí. Ya te digo que he hablado con 4 o 5 militares que no han querido decirme... Bueno, que no estaba... el testimonio, dicen ellos, que les presionaron, porque tampoco aquí podemos... De todas formas, en si eso, nos ¿no? lo permite esa amiga, la llamaremos, sobre todo para interesarnos por la salud de José Barón. También y si puede ser, pues ponernos en y contacto si no, con él en algún no momento. pasa nada, porque Respeto claro, total. absoluto. Y además, oye, cada uno puede contar lo que quiera. Lo que es interesante es que los oyentes de Milenios, oye, donde ponen el ojo o la misión, ponen la diana y lo consiguen. Era un nombre entre millones de nombres que buscaba Juan G. Vallejo, y que si no quiere hablar está en su perfecto derecho. Claro, se cuenta que hubo presiones y silencio, pero eso lo cuentan los propios soldados. Bueno, no sabemos si es verdad o no. Javi desde Viladecans nos dice estas noches, y con testimonios que transmiten la verdad pura y dura y ostentando los cargos que tienen, no dejan indiferente a nadie. Sombras, ruidos, malestar, seguidos de un extraño silencio. También recibíamos un mail de Javier que nos decía: hola amigos, en estos momentos estoy en la cama con los pelos de punta escuchando lo de Cerler. Pues os hablo a pocos kilómetros de esta misma localidad y viví en mis carnes lo sucedido posteriormente. Estuve en operaciones especiales en Barcelona y nos tocó ir de maniobras a Cerler en el invierno de 1995. Te puedo asegurar que la sensación de lo ocurrido se palpaba en el ambiente, sobre todo por las noches. Se hablaba de una tabla ouija dibujada detrás de algún cuadro de los pasillos. Yo vi las taquillas arrestadas, estaban arriba del todo junto a la lavandería. Sobre la muerte de los soldados en la Tuca de Paderna siempre surgieron muchas dudas que hasta el día de hoy nunca se aclararon. Y los compañeros siguen con nosotros en este magnífico refugio. 2:36, Juanje, ahora me comentas lo que quieres decir, pero da la sensación de que primero se hizo espiritismo en varias ocasiones, por todo lo que estamos sondeando, incluso en las propias taquillas, que nos parece un poco macabro. Es normal que de promoción en promoción militar haya un rumor, una historia, y se intente, para bien o para mal, contactar con esa gente. Pasa en muchos sitios, se intenta, pero claro, luego no sabemos si esos intentos provocan luego más cosas extrañas, ¿no? Hombre, el caso es que a nivel militar el caso es tan evidente que se reclama la presencia de un parapsicólogo, o como tú bien dices, supuesto parapsicólogo, porque en este país no los hay, por desgracia. En otros países sí se estudia la parapsicología en universidades, que es José María Portoles, que tampoco le pude localizar en Huesca, de esto hace ya 10 años. Que José María Portoles estuvo allí sin que luego declarase absolutamente nada, José María Portoles. Y de otro lado, el general Antonio Lucas encarga un informe a Defensa, y pude entrevistar a la persona que hizo el informe. ¿A la persona que hizo ese informe? Sí, para sí, a la Ministerio de persona que Defensa? tecleó ese informe y que estuvo entrevistando a todos los militares durante varios días. ¿El juez instructor de esa historia? No era un juez, no, era una persona de inteligencia. Estuve con la persona de inteligencia que estuvo haciendo ese informe por petición del general Antonio Lucas, informe que también pedía el Ministerio de Defensa, si no se ha destruido. Y este señor lo que me dijo es que bueno, que él no notó que en absoluto hubiese ningún militar, porque él, digamos que el informe se le presiona y se le exige a nivel psicológico y psiquiátrico. A ver cómo esa tropa está mentalmente. Sí, efectivamente. Y él lo que, como conclusión, lo que saca es que no hay nadie que esté loco, ni nadie que esté mal. Sobre los fenómenos paranormales me dijo que él estaba allí durante el día, que él no vio nada, y que locos tampoco había. Ángel Briongos, compañero, están llegando a luz, nunca mejor dicho, y por favor que el símil no sea trágico, sino porque es real, de informaciones. Sí. Ángel, cuando escuchamos, por ejemplo, el testimonio de este hombre de la Guardia Civil, el activo hoy, que vivió estos fenómenos, que habla de sombras que le rodean, que habla de hablar con el cura, porque llega ese límite la tensión de esas guardias donde se apoyan en la pared por el miedo que están sufriendo, y ha repetido muchas veces la palabra pavor y pánico. Tú que has estado allí, que has investigado, que has visto esas taquillas, no sé, ¿qué interpretas? ¿Por qué 10 años sin nadie atreverse a hablar, prácticamente? Pues quizás precisamente sea por esa losa de silencio que cae sobre el tema, porque pidan que no se comente nada, por esa presión, porque es que tenemos que recordar que qué explicación, verdaderamente, si nos ponemos en el lugar de los militares, qué explicación daríamos nosotros
tanto a la prensa como a los propios soldados, cuando no hay una explicación racional para estos fenómenos, ¿no? Cuando no podemos decir, pues sí, son los fallecidos o no lo son, ¿no? Entonces, la verdad es que yo me pongo en ese lugar y la verdad es que no encuentro una explicación para que no puedan decir nada absolutamente, ¿no? Pero bueno, algunos sí que se atreven a llamar y bueno, ahí están los testimonios. Que habrá que continuar, que habrá que seguir, que habrá que hacer pesquisas para ver a dónde nos llevan. José Miguel Trayero, compañero, esto da la sensación, como otros muchos fenómenos, por lo menos yo hasta ahora pensaba que habían durado unos pocos meses. Pero estamos viendo promociones y militares que han seguido sufriendo cosas años después. Sí, y yo también me estoy quedando sorprendido porque es que mi hermana ha estado viviendo en Cerler durante mucho tiempo, en el mismo pueblo, y siempre he preguntado a la misma gente del pueblo de Cerler y nunca me han contado absolutamente nada. La verdad es que yo estoy muy sorprendido. Da la sensación de que es algo que se circunscribió. Tengo ahora mismo la foto, este edificio blanco con ese techo a dos aguas, parece una casa amplísima, claro, pero de esa región. Parece que se circunscribió muy bien la información a que no saliese de esos muros, y es con cuentagotas cuando sale. Sí, la verdad es que cuando estuve yo ahí arriba, el mando me dijo que incluso que no podía hablar ni decir absolutamente nada de lo que iba a ver allí, de lo que estaba oyendo. Incluso me llegó a comentar que como medio de desahogo estaba haciendo un diario de todos los fenómenos que estaba viviendo. La verdad es que no tuve acceso a ese diario, evidentemente, ni nadie creo que haya tenido acceso, pero eso demuestra que realmente allí está pasando algo. Madre mía, un diario de un soldado... No, de un mando. De un mando. De los fenómenos que se está viviendo. Sí. Claro, aquí el abanico de preguntas es tan amplio, hay gente que diría fenómenos por la muerte de esos militares, fenómenos de sugestión colectiva, de pánico inducido. Bueno, e incluso hay quien incluso podría pensar también, que se ha dicho muchas veces, de experimento para ver la tropa cómo reacciona, ¿no? En plan MK Ultra, por ejemplo, como fue en Estados Unidos o han hecho otros ejércitos, poner una tropa en situación extrema a ver realmente cómo Lo reacciona. malo es cómo se para eso, Juan. Hombre, en Estados Unidos llegó hasta el caso de un juicio, iba ya los encarcelados. En este caso, a mí lo que me sorprendió de ese informe que se pide a inteligencia, ya te digo, en absoluto recababa sobre si los fenómenos extraños eran reales o no, sino sobre el estado psiquiátrico de la tropa. Eso es cierto, ¿eh? Esta noche es noche de sorpresas, 2 horas 41 minutos. Estudio 1, Carmen, creo que tenemos a un buen amigo y compañero de las ondas, además, que tiene informaciones muy interesantes. Tenemos a Ramón Álvarez, que durante unos años nos está trayendo misterios también por las ondas de la radio catalana, y creo que nos está escuchando porque él conoció a un guardia civil que también estuvo en Cerler. Buenas noches, Ramón. Hola, Carmen, buenas noches. Hola, Ramón, ¿cómo estás, amigo? Hola, Iker, ¿qué hay? ¿Cómo vas? Te mandamos un abrazo fraternal y muy fuerte, y imagino que también se te ha revuelto todo cuando has empezado a escuchar testimonios del tema de Cerler. Tú sabes, Iker, que me conoces, yo ahora escuchándote a ti y escuchando a Alberto, a Vallejo, a Ángel Virongos, me ha venido a la memoria pues todo aquello que me contó el guardia civil. Bueno, guardia civil ahora, entonces era militar, estaba allí destinado, y bueno, la forma que me lo contaba, aterrado, totalmente aterrado. Entonces, parecido a lo que nos han contado hace unos minutos, ¿no? Esa sensación del miedo que no se ha pasado a pesar del tiempo. Sí, exactamente. Él recuerda perfectamente, y ya te digo, esto me lo contó él hace unos 2 o 3 años y todavía se estremecía, ¿no? Me explicaba cómo las taquillas se golpeaban, se oían cómo se arrastraba. Él me hablaba de casi prácticamente todas las noches oír los pasos arriba, oír como carreras en el piso de arriba. ¿Carreras de gente donde ahí no había nadie? No había nadie, absolutamente nadie, allí arriba. Estaban allí, como han dicho pues ahora algunos compañeros, pues las taquillas estaban allí arrestadas, y aquello estaba totalmente cerrado. Y se oía por la noche, por la madrugada, pues carreras, como gente corriendo. Ángel, es muy curioso, perdóname, Ramón, pero yo creo que lo que más impactó de vuestro reportaje Enigmas en aquella época fue que, claro, se llegan a apartar las taquillas correspondientes a algunos de los fallecidos en el accidente, porque se abrían y se cerraban solas, y el sonido era lo que no dejaba dormir, ¿no? Sí, exacto. O sea, incluso las llegaron a sacar a la zona del secadero, precisamente. Las sacaron de las habitaciones. O sea, imagínate, si tenían que vestirse o cambiarse, lo tenían que hacer fuera, pasando frío, lógicamente, y luego volverse a la habitación. Ramón, decías, perdona. Y no, yo ahora recordaba un detalle muy curioso y espeluznante a la vez. Me contó este guardia, ¿no?, que ahora está metido en una élite de la Guardia Civil, me contaba que esto lo sabrán bien los soldados, pues que
el tipo de bota que se oía cuando caminaban arriba en el primer piso no era el caminar de una bota típica, sino el ruido característico de las botas que llevan los soldados que están allí destinados en aquella zona, ¿no? Se ve que es un ruido muy característico y es el que se oía en ese piso, ¿no? No era la típica bota militar. También, Ramón, este amigo tuyo relacionaba los hechos del accidente de Tuca Blanca con 9 muertos sepultados por la nieve y los fenómenos posteriores. Sí, bueno, vivió aquello, desde luego, vivió la tragedia de la luz y claro, sí que había también comentado pues la leyenda que corría por ahí, pero aquello se vivió en sus carnes. Incluso me contó que una noche creo que el mando era un sargento, pues bueno, a raíz de tantos ruidos que se oían en el piso de arriba, no había forma de dormir, estaban todos muy asustados, y el sargento cogió a 4 soldados, 4 o 5 creo recordar, y uno de ellos era mi compañero, y subieron hacia arriba armados hasta los dientes, los 5, y te aseguro que estaban, bueno, asustadísimos, desde el sargento hasta el cabo y los 4 soldados que subieron arriba. Se encontraban arriba, pues nada, realmente las taquillas estaban allí en su sitio, pero encontraron un cuadro, una pintura que se había quemado sola, o sea, una especie de combustión espontánea pero no humana, y se había prendido sola. Un cuadro que había allí en esa planta. Sí. Bueno, solo recuerdo una historia parecida con la famosa niña de Vallecas, ¿no? Estefanía Gutiérrez Lázaro, ¿no? Exactamente, sí. Algo parecido estaba ardiendo. Allí arriba no había nadie y me dijo que bajaron por las escaleras todos, los 5, a empellones, bajaron cayéndose, pero totalmente aterrados. Sobre todo, Ramón, que nos lo estás transmitiendo perfectamente, ese miedo que es muy parecido al que este compañero de la Guardia Civil nos transmitía y que acertaba a decir, de resumir con pánico y miedo común, ¿no? Pues seguiremos investigando, compañero, que me hace mucha ilusión escucharte y que te mandamos todo el equipo de Milenio un abrazo muy fuerte. Siempre te escuchamos, así que y un fuerte abrazo para todos. Gracias. Un beso, Ramón. Adiós. No todo es lo que parece. Milenio 3, Cadena Ser, Pilar Jiménez. José Miguel, da la impresión, por lo que antes lo sondeábamos, que los soldados en diferentes promociones, en diferentes años, claro, sugestionados por la leyenda, porque esto tiene un carácter sociológico y humano, intentan algunos incluso hacer espiritismo. Una ouija, dicen, grabada en una de las taquillas. Todo eso pudo ser un remedio peor que la enfermedad, ¿no? ¿José Miguel? José Miguel, ¿me escuchas ahora? Compañero, con algún militar que ha estado en reemplazos posteriores, se ve que también hubo algún graciosillo que se dedicó a aprovecharse de la situación y a hacer bastantes bromas. ¿Después de los hechos? Sí, o sea, hubo algún chaval que se dedicó a gastar bromas a los nuevos. Sí, con respecto a eso incluso nos llegan mensajes que nos dicen que en Cerler que varios de los sucesos fueron una novatada, que llegó demasiado lejos, que busquemos a suboficiales con conocimientos de efectos especiales. O sea, que hubo gente que se aprovechó de ese miedo. Sí. Se ponían los monos de nieve con las capuchas y se paseaban por el cuartel y, claro, los chavales, pues con la historia, pues se asustaron bastante, sí. Oye, qué interesante este matiz, mucho más de lo que parece, porque que la broma sea con unos compañeros muertos, primero es de muy mal gusto. Sí, pero bastante. Pero de muy mal gusto, de malos compañeros, pero por otro puede abrir una perspectiva muy interesante lo que decía Juan G. Vallejo, ¿eh? A ver si no estamos viendo una maniobra de... Claro, lo que pasa es que tú haces esto una tropa y tienes a la gente desquiciada. Eso está clarísimo, el ocultamiento y de meter miedo a la gente, que en un lugar como esto es aislado, es muy fácil. Ya, pero en determinados años sí que es porque hay gente hasta el año 2000 que nos llegan mensajes que incluso vivieron fenómenos. 2000. Sí, tantos años van a seguir con la broma o con el experimento sociológico. Pero el problema, Carmen, es que hay un momento al principio, en el 92, en septiembre, que es cuando esto salta a prensa, y todos los que estamos aquí hemos investigado fenómenos poltergeist. Yo no recuerdo un caso donde decenas de vasos, copas y platos caigan y no se rompa ni uno, o que se abran 30 ventanas y se cierren a la vez. O el caso, por ejemplo, sí los hay, casos de resucitados que se conoce de alguien que falleció y aparece de nuevo. Pero claro, disparos contra sombras. Estamos hablando de una fenomenología poltergeist
que se puede hacer una película, efectivamente, se puede hacer una película perfectamente. Mira, déjame que te lea una cosa, Juanje, para que la gente se haga una idea de lo que se publicó en la prensa, en el periódico de Aragón, concretamente. Se habla de que un sargento y un cabo de la Guardia Civil son los primeros que investigan en la zona del Secadero, y dice textualmente el periódico, no duraron más de una hora ahí dentro, ¿no? Esa primera investigación es la gota que colma el vaso y que hacen que salgan de allí despavoridos. Luego, lo dice el periódico de Aragón, no lo digo yo, que luego dice, en Benasque, edición del 27 de septiembre del 92, en Benasque todos son rumores acerca de las razones de estos fenómenos. Y dicen, en palabras de los soldados, como murieron por culpa de los mandos, porque había riesgo de aludes y no deberían haber salido, ahora han vuelto para que recuerden lo que hicieron. Lo más curioso es que dice el periódico de Cataluña, bueno, el periódico de su edición de Aragón, el sargento que ayer sábado 26 de septiembre año 92 se encontraba de guardia tenía una visión diferente, y decía este sargento, según el periódico, al morir en circunstancias trágicas, sus almas, dice el sargento de este cuartel, están en el purgatorio y están pidiendo salir de allí. Por eso se manifiestan como lo están haciendo. Claro, titulares como estos, en palabras de militares, yo personalmente no he visto en mi vida. Y hablas, me decías antes, Iker, que no se nos olvide, el hecho también que desencadena otros hechos, la aparición de un soldado. Claro, o sea, esa vinculación de entre el accidente Tuca Blanca y los fenómenos paranormales que aparecen en el cuartel de Cerler tiene una conexión muy clara cuando, por ejemplo, una noche los soldados que están en la puerta del edificio del cuartel de repente llaman al mando que está dirigiendo el cuartel aquella noche, el mando se presenta, dicen que han tenido una aparición como de 4 o 5 segundos de un soldado delante, y este mando, siento muy avispado, le dice, pero la aparición que habéis tenido, ¿cómo era? ¿Con boina o con gorra? Porque en el cuartel solamente había boina y las gorras solamente se utilizaban para salir a la montaña, y entonces le dijeron con gorra, y él se quedó ahí completamente descompuesto. Juan G, Ángel, José Miguel, bueno, Carmen ya lo sabe, pero este programa es de esos que pasan muchas cosas, que se está tocando la fibra sensible de algo, yo no sé exactamente de qué, pero de un hecho no bien resuelto, y que va a tener continuación porque nosotros, porque es nuestra obligación de periodistas, vamos a seguir haciéndonos preguntas. Pero es que me viene Alberto Granados corriendo por la puerta del estudio 1, siempre en penumbra, no hay que añadirlo, pero es así, y con algo. Sí, con una nueva oyente que, bueno, pues que quiere hablar con nuestro programa, se llama Rebeca, estuvo desde el año 95 en ese cuartel, y sí que nos habla sobre todo, yo creo que la tónica general, lo de los sonidos de las taquillas, que creo que es lo que más la ha impresionado. ¿No es así, Rebeca? Buenas noches. Hola, buenas noches. Si eres tan amable, baja un poquito la radio para que podamos escucharte bien. Me decías que sobre todo lo más impresionante, los sonidos de las taquillas, ¿no? Efectivamente. Yo quería puntuar que es la tuca de Paderna, no la tuca blanca. Ajá. Y bueno, según he estado oyendo experiencias que he contado gente y eso, a ver, yo he estado allí muchísimos años, entonces hay que puntuar que ahí está el edificio, está sobre una falla que se va moviendo, entonces se ha creado una grieta, y entonces muchos de los sonidos que se oyen es por el movimiento que crea esa falla. Curiosísimo, o sea que hay un elemento físico que puede provocar esos sonidos que dicen hay que oírlo, ¿no? Y puede ser eso. Efectivamente. Bueno, pues lo que pasa es que interesantísimo. sí que es cierto que se oyen golpes de taquillas, se oyen ruidos raros, la bota Camet sobre todo, es que hay... ¿La bota, perdóname? Las botas Camet, las botas que puntuabais antes, que citabais antes, son unas botas especiales de montaña que se llaman bota Camet, entonces tiene la planta muy dura, son unas botas mixtas, entonces la suela es muy dura y tiene un sonido característico. ¿Y la has llegado a escuchar? Yo no. ¿Y yo gente, no. compañeros? Sí, además yo tengo, vamos, un jefe de los nuestros es una de las personas que estuvo enterrada, y sí que nos ha contado pues eso, experiencias que no son muy agradables, la verdad. ¿Experiencias como cuáles, lo que se pueda contar, Rebeca? Pues sonidos, sobre todo sonidos, sensaciones que te rodean, que no sé, oírles es un poco... A mí me pone muy nerviosa oírle.
Te entendemos porque hemos escuchado varios testimonios y todos inciden en una sensación como de pánico, de miedo y de cuando están haciendo la guardia o en algún lugar solitario, como si fuera un grupo o algo que les rodea, ¿no? De todos modos, es que es un sitio que está en la mitad de la montaña, entonces claro, hacer guardia, además está uno solo ahí, pues ya se pone a pensar y entonces a uno también le empiezan a llegar, se sugestiona, le empiezan a llegar sensaciones que podemos concluir con que hay una serie de fenómenos extraños, pero también hay una gran parte, como es lógico, por el lugar, por lo que se ha comentado de esto y porque permanece su gestión. Efectivamente, yo creo que hay mucha gestión, aparte de lo que he dicho yo, de lo de la grieta. Oye, pues te agradecemos muchísimo, Rebeca, 2 puntualizaciones, saberlas, porque hay que decirlo todo, que esa grieta puede provocar parte de los sonidos y que muchos mandos, entre ellos los que tú has conocido, que vivieron experiencias muy desagradables. Muchas gracias, amiga. Vale, oye, un recuerdo a Jimmy. De tu parte, muchas gracias. Venga. Sobre la grieta, Iker, nos hablaban en 2 SMS, nos decían que los cimientos del refugio están sobre terreno inestable y hay una grieta enorme, como si partiera el refugio en 2, y otro amigo nos daba incluso los centímetros que tiene la grieta, que son 5. Qué interesante esto, eso es una maravilla, ¿eh? La gente activando una historia que parecía dormida, olvidada, que es muy dramática, porque incluso varios periódicos hablan de que varios de los soldados, más de 10 puede haber testigos en total de este tipo de cosas, ven una formación de soldados con los brazos en la espalda y como haciendo formación fuera. ¿Eran realmente hechos paranormales o era gente haciendo una macabra broma sin sentido? Ángel, sí. ¿Qué se puede hacer a partir de ahora? Esa es la gran pregunta. Yo sé que tú y Juan G. y os dejáis el pellejo en cada investigación, solicitáis de nuevo permiso, ¿no? Yo espero que este programa haya beneficiado, porque puede pasar todo lo contrario también, no sabemos cómo es el percal, que igual esto hace que no haya ninguna gana, o al revés. Pero ¿qué se puede hacer? Desde luego estar dentro del lugar, ¿no? Bueno, sí, yo recuerdo exactamente, por ejemplo, el tema de la grieta, sí que he tenido ocasión de poderla ver. No era tan grande como dicen y partía de la cantina, pero sí que deberíamos tener la oportunidad de volver a entrar, de poder hablar, aunque fuera mínimamente. Yo, por ejemplo, desde la televisión autonómica aragonesa, desde el Heraldo de Aragón incluso, pues bueno, se ha intentado presionar un poquito y parece ser que, bueno, pues a lo mejor también con vuestra ayuda, pues a lo mejor había, pues no sé, una puerta, una pequeña luz para poder tener ese primer contacto, desde luego siempre serio y desde el respeto, como bien dices, ¿no? Tal vez, pues bueno, deberíamos volver a intentarlo. Vamos a intentarlo, Ángel. Y aprovecho tanto a José Miguel Trayero, que ha estado ahí, que nos brindó su opinión y su ayuda en Cuarto Milenio. Le mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias, José Miguel, por participar en este programa en vivo, que puede dar mucho que hablar. Muchas gracias, amigo. Y Ángel, a ti, pues como siempre, que un abrazo grandísimo. Dime. Tengo delante de mí incluso el nombre de los 9 fallecidos. Y una cosa curiosa, al momento de tomar nota de ello, es que con 19 años, 2 de los soldados, fíjate qué curioso, nacieron el mismo día y lamentablemente murieron el mismo día. Ángel, seguimos investigando, que gracias como siempre, compañero. Un abrazo a los técnicos y compañeros de Ser Zaragoza. Un abrazo. Juanje, pues que esto hay que reabrirlo. Se ha reabierto ya hoy, este día concreto, la historia de Cerler. Hace exactamente, se van a cumplir 15 años de los sucesos. La gente ha vuelto a hablar. Hombre, yo espero realmente que el Ministerio de Defensa me deje entrevistar a un par de personas que son claves en esta historia, porque vivieron los hechos de primera mano desde el comienzo, y me dan una fiabilidad total. Y con nombres y apellidos el Ministerio de Defensa tiene ese fax que volveré a reactivar y volveré a hablar con ellos, y espero que el Ministerio de Defensa... Digno de novela, compañero. Sí, yo espero que sí, que el Ministerio de Defensa me dé permiso, porque hay gente que, simplemente es contar unas experiencias, no tiene nada que ver con ninguna otra cosa. Yo me crié en una casa cuartel, he estado siempre con militares, yo soy una gente maravillosa, vengo esta semana, sabes, de abrir también un polígono militar, no voy a contar nada, Calla, no adelantes. Que tienes mucho peligro. Juanje, como siempre, un abrazo muy grande y muchas que gracias, esto suena muy bien y que seguiremos la pista, porque ya estuviste allí, habrá que regresar. Seguro que sí. Gracias como siempre, Juanje. Compañeros, Alberto, Carmen, que esto sigue y creo que... las pistas porque llegan muchos mensajes. Víctor Manzanares, por ejemplo, nos dice que él estuvo allí en 1994, que se cree que fue una negligencia ese terrible accidente, pero que que todavía hay mucho que hablar y que seguiremos con este tema. Bueno, y yo os dejo con la voz, Carlos Cala la pone, de lo que podría ser uno de esos soldados que regresa.
No sé dónde he estado todo este tiempo. Días, semanas, meses, perdido por estas montañas. No siento el calor ni el frío, pero siento una terrible necesidad de volver a ver a mis compañeros en el cuartel. Me perdí de ellos aquella mañana y desde entonces me quedé solo. Ahora voy por el buen camino. Sé que he encontrado el sendero que me conduce hasta el barracón. Allí podré reencontrarme con los demás y pedirles que me ayuden con las heridas, sobre todo con estos cortes que llevan sangrando casi 2 años. Es curioso el poder de resistencia del ser humano en circunstancias extremas. Todo este tiempo sin comer, sin beber, sin dormir, vagando sin rumbo y sin otra necesidad que llegar. Tengo que llegar. Tengo que entrar en ese cuartel para decirle a todos que tengan cuidado, que la nieve mata. Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez.